para mostrarte, Señor, lo que significas para cada uno de nosotros, Señor. Tú eres el Rey, el soberano, el merecedor de toda adoración. La gloria sea siempre a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que perdones nuestras iniquidades, nuestras debilidades, Señor. Que apartes todo lo que está en nuestras mentes y en el corazón de cada uno de nosotros que no te honra, Señor. Que solamente podamos centrarnos en ti, Señor. Que tu Santo Espíritu nos dirija, Padre Santo, al entendimiento de tus verdades, al entendimiento de tu propósito, Señor, con cada uno de nosotros, y al entendimiento, Padre, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, que nos dirijas con claridad, con elocuencia, Señor, y te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada estuvimos estudiando la carta de Timoteo en el capítulo 2. Los primeros versículos del 1 al 8 los vimos la semana pasada, que tratan de Pablo escribiéndole a Timoteo. Todos aquí, yo creo, sabemos con claridad quién es el apóstol Pablo. Es el autor que Dios usó para escribir 14 de las epístolas, algunos dicen 13, otros 14 de las epístolas en el Nuevo Testamento. Y esta carta de Timoteo es escrita por él después de haber sido liberado del primer encarcelamiento en Roma, de tantos viajes misioneros que Pablo tuvo. Conoció a Timoteo, que fue uno de sus colaboradores, junto con Bernabé y con Silas, pero Timoteo era uno de los más jóvenes, y sabemos la historia de Timoteo, cómo fue criado espiritualmente, enseñado las escrituras por su mamá y por su abuela, Eunice y Loida, ¿no? Loida. Que les enseñaron el Antiguo Testamento, les enseñaron las Escrituras y les enseñaron el temor de Dios desde chiquito. Cuando Pablo lo conoció, ya tenía Timoteo un corazón fértil, ya tenía el terreno preparado para el Evangelio de Cristo, del Nuevo Testamento. Y en la primera parte del capítulo 2 habla acerca de la oración, que los hombres oren por todos los hombres, pero especialmente por los que están en eminencia, en poder, los presidentes, los reyes, los que tienen autoridad, que oremos por ellos. Pablo le instruye a Timoteo. Timoteo, como sabemos, era un joven de edad, pero también Pablo le decía que no tomen a menos tu juventud. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que Timoteo estaba completamente preparado e instruido para hacerse cargo de la iglesia de Éfeso, que estaba pasando por situaciones difíciles. La iglesia de Éfeso estaba atravesando infiltraciones de grupos que llevaban una falsa doctrina, una falsa enseñanza, y que se estaba dando en la iglesia de Éfeso, una iglesia grande, bien importante, que además viene en las 7 iglesias de Apocalipsis. Si lo podemos ver ahí viene Éfeso. Entonces, en esta iglesia, ¿qué estaba sucediendo? Falsos maestros venían infiltrando falsas enseñanzas, malas entendidas, malas interpretadas, que se generaban, según ellos, desde Génesis, hablando acerca de que los matrimonios eran prohibidos, de que no comieran ciertos alimentos, pero no solo eso, sino que estaban también enredándose inmoralmente con jovencitas viudas, y todo eso se estaba dando en la iglesia en Éfeso, y llegó al conocimiento de Pablo.
Entonces, entendiendo la situación de esa iglesia que estaba muy desordenada y que no estaba glorificando a Cristo, no estaba honrando a Dios, Pablo le escribe la carta primera y segunda de Timoteo a este joven para instruirlo en la sana doctrina de Cristo. Entonces, en la primera parte, que fue la predicación pasada, se habló del orar, de la oración por los que están en eminencia. Y en la segunda parte, que es del 9 al 15, y me tocó la más difícil. Me tocó la más difícil, pero exponer la palabra de Dios se tiene que hacer conforme Dios, conforme la voluntad y la intención por la que Dios la escribió. En este caso fue Pablo, pero fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. O sea que directamente es la palabra de Dios. Y Dios habla a la iglesia y a su iglesia universal. Y vamos a empezar leyendo en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo del 9 al 15. Y dice la palabra de Dios: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Aquí, si lo analizamos generalmente, pudiera entenderse que la mujer no tiene ni la autoridad ni el permiso, digamos, para enseñar. Está hablando el primer punto en el primer versículo acerca de la vestimenta que se debe usar aquí en la iglesia. Y en esos tiempos yo creo que había mujeres poderosas, ricas, que querían lucir sus atuendos, sus vestiduras ricas, sus perlas, joyas y sus peinados esos ostentosos, con trenzas por acá y por allá. ¿A qué se llegaría eso, hermanos? Aquí en la iglesia de Cristo. Allá afuera pueden hacer lo que quieran. Hay desfiles de modas, hay eventos de presumir lo que la gente tiene o lo que la gente es o lo que la gente quiere aparentar. Pero aquí, pasando las puertas del atrio de Cristo, de la iglesia de Cristo, del templo de Cristo, en donde se viene ¿a qué? Adorar al Señor. Se nos debe de erizar la piel cruzando la entrada de este local. ¿Por qué? Porque debemos de sentir la presencia del Altísimo, la presencia de nuestro Señor Jesucristo aquí. Y en reverencia a eso, con la convicción de eso, ¿en dónde queda la presunción de lo que mostramos ser? Ellas querían, esas mujeres que vestían de esa manera, no solo humillaban a las que no podían, a las pobres, no solo las humillaban, sino que querían ser la atención. Ellas mismas querían llamar la atención de los demás. ¿Quién no? O sea, al entrar una mujer
con ese atavío, ¿quién no iba a voltear a verlas? Entonces, ¿qué pasa en una congregación si eso pasara aquí? Se iba a desviar la atención y la concentración hacia ellas, en vez de venir enfocados en lo que realmente el pueblo de Dios se reúne para alabar, para adorar al Señor, para escuchar su voz que está aquí a través de los que compartimos la palabra impresa aquí en las Escrituras. Con pudor y modestia. Esta carta, el sentido clave la palabra clave de la carta de Timoteo se relaciona con la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad no es tener lástima o compasión por los demás. Es en parte. Pero si le damos el significado correcto o bíblico a la palabra piedad, la palabra, digamos, la persona piadosa es la persona que ama a Cristo. Es todo aquel que Cristo es Señor de nosotros, de Él. Que Cristo maneja nuestro corazón y nuestra mente. Las personas piadosas, hay una definición que viene, dice, es una virtud que inspira tierna devoción a las cosas santas, a las cosas divinas, sagradas de Dios, por el amor a Dios y por el amor al prójimo. Es como podemos entender la piedad. Y este libro se trata de eso, de la piedad. El segundo versículo dice, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y eso es de lo que estamos hablando, de la piedad. O sea, como una mujer, refiriéndome a las mujeres, que gloria a Dios por ellas, porque gracias a ellas nosotros estamos aquí, gracias a Dios y gracias a ellas. Aunque originalmente la mujer fue sacada de la costilla del hombre, y más adelante podemos hablar de eso, pero gracias a esa, ¿cómo se puede decir? A ese privilegio, a esa bendición que el Señor puso en las mujeres para procrear hijos, es que el mundo se pobló. Entonces, dice el versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Al parecer también creo que las mujeres tenían como puestos en ese tiempo, puestos de autoridad, no solamente en la sociedad, sino dentro de la iglesia. Por eso Pablo es claro con Timoteo diciendo, la mujer aprenda en silencio, aprenda. En silencio, dice, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y ahí puede caber como la idea de que se está poniendo a la mujer en un nivel más bajo que el hombre. No se trata de niveles de capacidad. La mujer es capaz igual que el hombre. Dios diseñó a la mujer para roles diferentes y al hombre lo diseñó de una manera diferente a la mujer. Aquí no se trata de que la mujer esté sumisa y sujetada al hombre, digamos, hasta cierto punto sí, pero hablando doctrinalmente en la iglesia, el Señor quiere que los puestos de autoridad sean dirigidos por hombres piadosos, por hombres de Dios. ¿Por qué razones? Porque el diseño de la mujer es diferente al del hombre.
todos lo sabemos. ¿Por qué la mujer se preocupa tanto por cómo lucir? Vienen bien decorosas y a veces se ponen 2, 3 cambios mirándose el espejo y para ver cómo lucir mejor. Digamos, ese es la vanidad, la debilidad de las mujeres. Hoy en día hasta hombres también, hay hombres que se sacan la ceja y que se visten muy, muy apretaditos y muy vanidosos, pero esa es la sociedad. Allá afuera, el mundo, las modas y las presunciones, pero aquí en la iglesia debe de ser totalmente diferente. El cuerpo, la iglesia de Cristo, no debe de inclinarse a las vanidades del mundo, a las presunciones de allá de afuera. Aquí venimos ¿a qué? A mostrarle nuestro corazón a nuestro Creador. Entonces, aquí el Señor es claro al decir, no permito que la mujer tenga autoridad sobre el hombre. Es claro. ¿Cómo se pudieran sentir 15, 20 hombres allá y que una mujer esté aquí, digamos, representando la autoridad espiritual de Dios? Yo me sentiría incapaz, me sentiría, no sé si humillado, no sé si, digamos, me sentiría como retante, o sea, eso sería como un reto para mí, decir ante Dios, Señor, ¿por qué no me capacitas a mí? ¿O por qué yo no soy capaz de predicar tu palabra? ¿Por qué tiene que ser una mujer? No sé, pero por algo el Señor lo diseña de esa manera. Él tiene sus razones. Además, más adelantito, más abajo, dice la razón. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. O sea, esto no quiere decir que la mujer es salva por tener hijos. ¿Ok? No es en ese sentido. Decir a la mujer, bueno, pues yo ya me voy a salvar porque voy a ser madre de 5 o 10 hijos. No. Aquí dice que la mujer fue la que Satanás usó, porque Satanás conocía lo débil que era. Entró por la mujer la inquietud de pecar, porque Satanás sabía que conocía la debilidad de la mujer. Le presentó el árbol y cómo le llegó muy sutilmente, de manera que Dios les dice que no pueden comer de ningún árbol en el huerto del Edén. ¿Qué dijo Eva? No nos dice que no comamos, podemos comer de todo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no lo podemos comer, porque ciertamente moriremos. Ciertamente no morirás. ¿Se acuerdan de la predicación pasada? Y viendo con los ojos humanos que el árbol era apetecible. Gracias. Se le antojaba y se le hizo fácil caer. Satanás sabía que iba a caer. Dios también sabía que iba a caer y lo mordió. Comió de él y automáticamente se cubrió y fue y le dio al hombre. Y el hombre también hizo caer al hombre. Entonces aquí podemos entender un poquito por qué Dios no permite la autoridad doctrinal en la mujer, en la iglesia. La autoridad de la mujer en la iglesia sobre los hombres. ¿Sí? ¿Entienden el sentido? ¿Por qué? Porque podemos ver hoy en día, a lo ancho y largo del mundo, muchas iglesias
representadas por mujeres. Pero son iglesias que no glorifican a Dios. Son iglesias que tienen una doctrina muy superficial, una doctrina que usan la Biblia, usan las Escrituras para engañar a las personas. Y sí, se pueden llenar los lugares. Hay mujeres famosas, ricas, que se benefician de ello. Pero el Señor dice, hay de aquellos. El Señor les dirá, nunca os conocí. Y mayor castigo tendrán los que usan la palabra de Dios para engañar a la gente y para lucrar para ellos mismos. Entonces, entendemos cuál es la preocupación de Pablo al escribirle a Timoteo acerca de cómo se debe dirigir una iglesia con una doctrina sana que glorifique al Señor. La mujer no se salvará engendrando hijos, pero sí se salvará si permanece en fe. ¿En fe a qué? A Cristo. Si la mujer es piadosa, si la mujer tiene a Cristo en su corazón y le inculca a sus hijos el amor y el temor por Dios, si permanece en fe, en amor, en santificación, buscar la santificación no solamente para ellas, sino para sus hijos también, con modestia. Aquí el Señor no dice, la mujer no puede enseñar nada, la mujer permanezca en silencio, la mujer no tiene permiso para hacer nada en la obra de Dios. No está diciendo eso. Está diciendo que si permanece en fe, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Y el Señor dice que permanezca en fe. Que la mujer permanezca en fe, oyendo la palabra y viviendo en la palabra. Es como se mantiene la fe. Y en el amor, ¿cómo se conoce el amor? El amor de Cristo es un amor incondicional, un amor ágape, se dice ágape, y en santificación también. ¿Cómo se busca la santificación? No se obtiene la santificación con esfuerzos humanos. La santificación también viene por la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, siendo instruidos y alimentados de la palabra de Dios, porque el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, y no se refiere solamente a los hombres, sino en general al hombre y a la mujer. Tenemos que buscar ese alimento espiritual que nos hace falta y que nos fortalece y que nos hace crecer en la fe y en amor por Dios y por el prójimo. Entonces, en ese sentido, podemos entender este pasaje de una manera saludable, sin hacer sentir mal a ninguna mujer. Al contrario, la mujer, como dice en Efesios 5 y 20 y tantos, que el hombre ame a su mujer y que la mujer respete al marido, que respete al marido. Y esa es la iglesia de Éfeso. Éfeso era la iglesia a la que iba a servir como pastor Timoteo. Entonces, teniendo en claro cuál es la voluntad de Dios para la mujer, el diseño que Dios ha hecho a la mujer, pues la mujer tiene que someterse al marido. ¿Por qué? Porque el marido es la cabeza de la mujer y porque la mujer fue sacada de la costilla del marido, es lo que dice aquí. Fue primero el hombre y después la mujer. Aunque ahora venimos nosotros como hombres del vientre de la mujer, pero originalmente Dios creó al hombre primero y le dio ciertas responsabilidades al hombre, y luego para ayuda idónea, dice la palabra, que para ayuda idónea creó a la mujer, para que el hombre no estuviera solo y fuera de ayuda idónea al hombre, para que fuera un complemento. Así es de que la mujer no puede estar sobre
la autoridad del hombre, sino sometida, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, así nosotros como varones, como hombres, somos la cabeza de nuestras mujeres. Y la mujer debe de respetar la autoridad del hombre. Ese es el diseño que Dios formó y que Dios nos da. Y lo dice el Señor, no lo digo yo, así que no se enojen conmigo. Y hay quienes dicen, si a alguna mujer no le gusta el pasaje claro de las Escrituras, y hay algunos pasajes que no nos gustan, pero no podemos meterle tijera para evadir eso. Job dice, ¿acaso hemos de recibir lo bueno del Señor y no lo malo? Lo malo nos hace fuertes, lo malo nos hace honrar a Dios. Así es de que espero que este pasaje haya sido claro y de bendición en nuestras vidas, como hombres y como mujeres. Debemos de honrar a Dios como una iglesia, como un cuerpo que somos. Bueno, yo creo que si continuamos con los puntos que tengo aquí, que realmente van a terminar en lo que ya hemos dicho. Generalmente eso es de lo que trata este pasaje, y creo que queda claro. Podemos ver a través de las redes sociales, como dije, alrededor del mundo, muchos espectáculos de iglesias que dicen ser cristianas, que están llevando a miles de almas de manera divertida al sufrimiento eterno. Es la obra sutil de Satanás. Como iglesia de Cristo nos espera una gran labor. Al igual que Timoteo, reflejando el amor por Cristo y fortaleciéndonos en la fe genuina, cuidando con celo la sana doctrina en la iglesia y amándonos los unos a los otros. Además de compartir y proclamar el Evangelio de Cristo por donde quiera que andemos, honrando y glorificando así a nuestro Señor y Salvador. Y con eso terminamos este mensaje. Que el Señor les bendiga, que el Señor les dé entendimiento, que el Señor les dé el deseo, les conceda el deseo, el buen ánimo de estudiar y de meditar en la palabra de Dios, porque es de la manera en que podemos crecer como iglesia, espiritualmente hablando, y crecer como personas y seres humanos, y como cristianos por sobre todo. Meditar en la palabra de Dios, y es como conocemos a Dios. No hay otra manera de conocer a nuestro Creador sino a través de las Escrituras. Así de que tenemos un reto, tenemos una responsabilidad como iglesia de Cristo: estudiar, meditar y vivir las Escrituras mismas. Es de la manera que glorificamos a nuestro Dios y Salvador. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este corto mensaje, Señor. Gracias porque tu palabra es tu verdad. Sabemos, Señor, que tú te has revelado a través de las Escrituras y que podemos conocerte a través de ellas únicamente, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a gozarnos en tus verdades y a vivirlas, Señor, a ponerlas por obra en nuestras vidas, y que eso sea un estilo de vida para nosotros como iglesia de Cristo, y podamos ser la luz y sal allá afuera, Señor, de las oscuridades y las tinieblas. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia que te honra, que te glorifica, Señor, y que buscamos, Señor, siempre agradarte. Te pedimos, Padre, que nos bendigas el resto de esta semana, Señor,
que podamos vivir, Señor, en tu agrado y en tu voluntad. Gracias, Padre. Bendice a esta iglesia, a esta familia, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.